Los aviadores navales japoneses que se alzaron en los primeros cielos de la Guerra del Pacífico estaban imbuidos de una convicción inquebrantable en su propia supremacía y en la debilidad fundamental de su enemigo estadounidense. Toda su cosmovisión, forjada en el entrenamiento y reforzada por la propaganda, pintaba un cuadro de una marina de los Estados Unidos fragmentada, una fuerza tímida, dispersa y encadenada a su propia costa. Creían que Estados Unidos no poseía ni la resolución marcial ni la capacidad logística para enfrentarse a las aguerridas flotas de la Marina Imperial japonesa en la vasta extensión del océano abierto. La doctrina estratégica japonesa celebraba la destreza sin igual de sus portaaviones, una creencia aparentemente validada por la audaz y exitosa incursión en Pearl Harbor. La noción de que los estadounidenses pudieran montar una contraofensiva rápida, potente y sostenida desde el mar era considerada una fantasía. Los pilotos esperaban encontrar, en el mejor de los casos, una resistencia dispersa y desorganizada que su superior habilidad barrería con facilidad. Esta realidad cuidadosamente construida comenzó a fracturarse en los primeros encuentros de combate. Las tripulaciones aéreas japonesas se acercaban a una isla en disputa o a un convoy enemigo reportado, anticipando una misión sencilla contra defensas débiles, solo para ser recibidos por escuadrones ascendentes de cazas y bombarderos estadounidenses. Estas aeronaves no emergían de bases terrestres fijas y distantes, como sus mapas e inteligencia sugerían que era posible. En cambio, se materializaban en el horizonte vacío, lanzadas desde las cubiertas de portaaviones masivos y de cubierta plana que funcionaban como campos de aviación móviles y completamente operativos. Para los pilotos entrenados para calcular los rangos de combustible y los radios operativos con precisión, la presencia repentina e inexplicable del poder aéreo estadounidense en zonas consideradas fuera de su alcance era profundamente desconcertante. Desafiaba toda lógica. En sus informes y conversaciones comenzaron a referirse a estos misteriosos buques como islas fantasma, masas de tierra antinaturales que flotaban desafiantes donde no debería haber tierra. Inicialmente, el alto mando en Tokio desestimó estos alarmantes informes del frente como exageraciones de tripulaciones aéreas fatigadas o abrumadas. La inteligencia naval japonesa había proporcionado una evaluación firme y, según creían, precisa de la fuerza portaaviones estadounidense, concluyendo que Estados Unidos poseía solo un número limitado de tales buques. El cálculo estratégico era simple y aparentemente sólido. Estos pocos portaaviones estadounidenses restantes podían ser cazados sistemáticamente, enfrentados y enviados al fondo del Pacífico uno por uno. Al eliminarlos secuencialmente, Japón podría establecer y mantener una supremacía aérea y naval absoluta en cualquier teatro de operaciones que eligiera. Esta era la esencia de su doctrina de batalla decisiva. Sin embargo, a medida que la guerra progresaba durante los agotadores meses de 1942, esta ilusión reconfortante se evaporó con brutal rapidez. Los aviadores japoneses que habían participado en un feroz combate contra una poderosa fuerza de tareas estadounidense en el Mar del Coral eran reasignados a otro sector, a cientos de millas de distancia, solo para encontrar un grupo de portaaviones igualmente formidable esperándolos. No parecía tener ningún sentido estratégico. No importaba cuántas victorias tácticas reclamaran, no importaba cuántos barcos enemigos reportaran, dañados o hundidos, nuevos grupos de portaaviones estadounidenses continuaban materializándose para llenar el vacío. Una pregunta persistente y frustrante comenzó a circular entre los pilotos en las salas de espera y en los aeródromos. ¿Cuántos de estos campos de aviación flotantes tienen realmente los estadounidenses? Las características físicas y las capacidades operativas de estos mismos portaaviones estadounidenses dejaron una impresión imborrable y abrumadora. Los pilotos japoneses, acostumbrados a sus propios portaaviones que, aunque efectivos, tenían cubiertas de vuelo más pequeñas y una capacidad de aeronaves más limitada, quedaron atónitos por el enorme tamaño, robustez
y la implacable eficiencia de los portaaviones estadounidenses. Estos barcos eran verdaderas ciudades flotantes de la aviación. Llevaban grupos aéreos significativamente más grandes, podían lanzar y recuperar aviones a un ritmo vertiginoso y mantenían este ritmo operativo punitivo incluso en condiciones marítimas adversas. Los aviadores veteranos recordaban con un sentido de asombro y horror el ver cómo oleadas de cazas, bombarderos en picado y aviones torpederos estadounidenses parecían brotar de las cubiertas de los portaaviones en una corriente interminable y regenerativa. El impacto psicológico era aplastante. Por cada avión estadounidense que un piloto japonés lograba derribar en un combate aéreo, 2 más aparecían para ocupar su lugar, elevándose desde la superficie del océano como si fueran convocados por magia. Agravar aún más la conmoción fue el uso magistral por parte de los estadounidenses de tácticas integradas de fuerzas de tareas. Mientras los japoneses a menudo operaban sus portaaviones en grupos más pequeños, a veces aislados, los estadounidenses perfeccionaron el concepto del grupo de batalla de portaaviones, un organismo naval simbiótico donde múltiples portaaviones estaban rodeados por anillos concéntricos defensivos de cruceros, destructores y acorazados. Esta defensa en capas creaba una gauntlet letal. Para siquiera intentar un ataque contra los preciados portaaviones, los pilotos japoneses primero tenían que atravesar una terrible gauntlet de patrullas aéreas de combate, CAP, por sus siglas en inglés, de largo alcance de cazas Hellcat y Wildcat. Luego enfrentar una tormenta de fuego antiaéreo de altitud media de los cruceros de escolta y finalmente, si sobrevivían hasta ahí, enfrentar una pared de fuego antiaéreo a corta distancia de los destructores y del propio portaavión. Los supervivientes de estas misiones a menudo confesaban que incluso en las raras ocasiones en que lograban colocar una bomba o un torpedo en un portaaviones estadounidense, el control de daños del enemigo era tan rápido y efectivo que el barco a menudo parecía volver a la acción con una velocidad asombrosa, con su cubierta de vuelo parchada y su ala aérea repuesta. El efecto acumulativo de estos primeros encuentros desconcertantes plantó una semilla de profundo pavor que creció constantemente dentro de las filas del cuerpo aéreo japonés. Se vieron forzados a una aterradora realización. El Océano Pacífico ya no era una extensión vacía donde solo su entrenamiento superior y espíritu de lucha podían garantizar la victoria. Las Islas Fantasma de América habían transformado cada milla cuadrada de mar en un campo de batalla potencial. Cada línea del horizonte podía ocultar ahora la vanguardia de un nuevo asalto aéreo estadounidense. El mismo sistema de armas del que Japón había dependido para su ventaja decisiva, la aviación naval, estaba siendo no solo igualado, sino sistemáticamente superado por un enemigo al que habían subestimado profundamente. El peso psicológico de esta revelación fue inmenso para una cultura militar construida sobre el honor, el sacrificio y la creencia en su propia invencibilidad. Enfrentar la realidad de que su enemigo poseía un suministro aparentemente inagotable de estas formidables plataformas de armas era a la vez humillante y desmoralizador. Las cartas personales y diarios recuperados después de la guerra están llenos de expresiones de atónita incredulidad. Un piloto captó el sentimiento con amarga elocuencia. El océano mismo parece pertenecer al enemigo. Donde quiera que volamos, sus islas flotantes se alzan para bloquearnos. A fines de 1942, la imagen de preguerra de los Estados Unidos como una potencia distante, decadente y vacilante había sido completamente obliterada. Los aviadores japoneses, que una vez embarcaron en sus misiones con un aire de victoria inevitable, ahora enfrentaban una nueva y sombría verdad. Estaban encerrados en una guerra de desgaste brutal contra un adversario cuya marina llevaba enteros campos de aviación completamente funcionales a cuestas. Un adversario para quien las vastas distancias del Pacífico eran solo un inconveniente logístico menor. En la intoxicante estela de Pearl Harbor, una poderosa narrativa de triunfo y debilidad enemiga
echó raíces entre los aviadores navales japoneses. Habían sido testigos de la prueba de su destreza en los cascos quemados y destrozados de la flota de acorazados estadounidense. En sus mentes y en los informes oficiales de Tokio, el ataque sorpresa había asestado un golpe de gracia, paralizando el poder naval estadounidense en el Pacífico durante años venideros. Estados Unidos era retratado como un gigante desmoralizado, tambaleándose por el golpe y carente de la capacidad industrial o la voluntad para reconstruirse con rapidez. El hecho de que los portaaviones estadounidenses hubieran estado ausentes de Pearl Harbor ese fatídico día fue notado, pero no considerado un revés estratégico mayor. La inteligencia japonesa aseguraba a los militares que estos pocos portaaviones restantes eran cantidades conocidas y que serían cazados y destruidos en poco tiempo, completando la victoria. Esta visión mundial confiada fue desafiada por primera vez durante los primeros contraataques estadounidenses en las Islas Marshall y Gilbert a principios de 1942. Para los pilotos japoneses estacionados allí, la aparición de grupos organizados de portaaviones estadounidenses contraatacando lo que se suponía eran posesiones imperiales seguras fue un shock profundo. Se les había dicho que el enemigo estaba postrado, y sin embargo, ahí estaban estas mismas pistas de aterrizaje flotantes, lanzando ataques con audacia y precisión. La disonancia entre la historia oficial y la realidad del combate era inquietante. La batalla del Mar del Coral en mayo de 1942 profundizó esta sensación de intranquilidad. Fue la primera batalla de portaaviones contra portaaviones de la historia, donde las flotas de superficie opuestas nunca se avistaron. La batalla fue librada completamente por aviones, una nueva forma de guerra naval. Si bien los pilotos japoneses lucharon con su habitual habilidad y coraje, regresaron del enfrentamiento con un nuevo y resentido respeto por sus contrapartes estadounidenses. El enemigo no solo había sobrevivido a Pearl Harbor, sino que claramente había aprendido, se había adaptado y ahora contraatacaba con tácticas y coordinación sofisticadas. Incluso al reclamar una victoria táctica, muchos aviadores japoneses sintieron una inquietud subyacente. Comenzaron a circular rumores, susurros sobre nuevos portaaviones estadounidenses que ya se deslizaban por las gradas de los astilleros en su país. Para los pilotos que entendían el inmenso tiempo y recursos requeridos para construir un solo barco capital, la idea de que su enemigo pudiera reemplazar e incluso expandir su flota de portaaviones tan rápidamente parecía fantástica, pero la evidencia se acumulaba de que era cierta. El impacto psicológico fue profundo. Los japoneses habían intentado que Pearl Harbor fuera el momento decisivo de la guerra, pero en una trágica ironía, había forzado a Estados Unidos a pivotar completamente hacia un nuevo tipo de guerra naval, una construida alrededor del portaaviones. Los portaaviones estadounidenses supervivientes se convirtieron en el núcleo de una nueva flota, ágil y abrumadoramente poderosa. Los pilotos japoneses, que una vez habían menospreciado a la aviación estadounidense, ahora se encontraban en duelos mortales con oponentes cuya habilidad y número crecían con cada enfrentamiento. Las cartas de este periodo revelan un creciente pavor. Un piloto escribió sobre una inquietante sensación de déjà vu, notando: donde quiera que vayamos aparecen los mismos demonios de cubierta plana. Hundimos uno y otro toma su lugar. Esto no era mera hipérbole, era la conciencia emergente de un error de cálculo fundamental. Japón había apostado por una guerra corta, decidida por un solo golpe aplastante, pero Pearl Harbor había, de hecho, encendido una tormenta de fuego industrial que pronto los consumiría. La lucha por Guadalcanal, que comenzó en agosto de 1942, sirvió como el brutal crisol donde las ilusiones japonesas se fundieron en el calor del combate continuo. Los aviadores japoneses que volaban sobre The Slot y las aguas alrededor de esa isla plagada de enfermedades estaban inicialmente seguros. Eran veteranos de victorias anteriores, imbuidos de la creencia de que su entrenamiento superior y el legendario caza Mitsubishi Zero
asegurarían una vez más una victoria decisiva. Sin embargo, Guadalcanal se convirtió en una pesadilla de persistencia. La cobertura aérea estadounidense sobre la isla y su vital pista de aterrizaje, el campo Henderson, era implacable. Al principio, los pilotos japoneses atribuyeron esto a bases terrestres ocultas, pero el reconocimiento pronto reveló la aterradora verdad. Una poderosa flota de portaaviones estadounidenses operaba justo más allá del horizonte, actuando como una base aérea móvil e insumergible que aseguraba un flujo constante de aviones al campo de batalla. Los japoneses lanzaron oleada tras oleada de ataques contra estas fuerzas de tareas estadounidenses. Las historias que traían de vuelta los pilotos supervivientes eran relatos de frustración surrealista e inmenso sacrificio. Hablaban de luchar a través de pantallas aparentemente impenetrables de Grumman Wildcats, luego enfrentar una tormenta infernal de fuego antiaéreo de los destructores y cruceros de escolta, solo para lograr un impacto en un portaaviones y luego enterarse de que había sobrevivido, con su cubierta de vuelo parchada, y estaba de vuelta en acción en cuestión de días. La analogía que hizo un aviador exhausto se volvió legendaria. Los portaaviones estadounidenses son como malas hierbas. Vuelven a brotar sin importar cuántas veces los cortemos. Lo que realmente erosionó la moral japonesa fue el ritmo operativo impecable de los estadounidenses. Sus portaaviones operaban como parte de un sistema integrado y perfecto. Mientras la logística japonesa estaba al límite, con escasez de combustible y una menguante oferta de aviones y pilotos de reemplazo, la flota estadounidense parecía operar con recursos inagotables. Habían perfeccionado un sistema rotativo donde los portaaviones dañados en batalla se retiraban para ser reemplazados por otros nuevos, todos apoyados por una vasta armada de petroleros, buques de suministro y buques de reparación que se extendían hasta la costa oeste estadounidense. Para el aviador japonés, volando desde una base sitiada en Rabaul, con raciones escasas y equipos defectuosos, esta disparidad era a la vez desmoralizante e incomprensible. Estaban luchando al límite de su resistencia, mientras que su enemigo parecía luchar con los recursos de un continente detrás. Para cuando Japón abandonó Guadalcanal a principios de 1943, la lección estaba grabada a fuego en la conciencia de cada piloto superviviente. Las Islas Fantasma de América no eran una anomalía temporal. Eran una característica permanente y dominante del nuevo campo de batalla del Pacífico. El océano ya no era un lago japonés. Era un tablero de ajedrez estadounidense y las reinas en ese tablero eran los portaaviones. Cada horizonte contenía ahora una amenaza potencial. La confianza de los primeros años de la guerra fue reemplazada por un sombrío fatalismo. Guadalcanal no fue solo una batalla perdida por una isla, fue el momento en que el arma aérea naval japonesa se dio cuenta de que estaba librando una guerra que no podía ganar por medios convencionales. El puro poder industrial que sustentaba la flota de portaaviones estadounidense era una fuerza que los pilotos japoneses apenas podían comprender. Sin embargo, sus efectos eran la realidad constante y aterradora de su existencia diaria. En sus salas de espera, especulaban sobre el número real de portaaviones estadounidenses, aferrándose a las estimaciones de inteligencia iniciales que sugerían una fuerza limitada. La guerra, sin embargo, reveló una verdad mucho más aterradora. Estados Unidos no solo podía reemplazar los portaaviones perdidos, sino que, de hecho, estaba expandiendo su flota a un ritmo que desafiaba toda comprensión japonesa de la construcción naval. Mientras la industria japonesa, dependiente de artesanos calificados y recursos limitados, tardaba años en construir un solo portaaviones, los astilleros estadounidenses como Newport News y Brooklyn producían estos colosales buques de guerra en cuestión de meses. Este era el frente oculto de la guerra, una batalla de producción que Japón ya había perdido antes de que se disparara el primer tiro. La apariencia interminable de las mismas siluetas de portaaviones en el horizonte no era una ilusión. Era el resultado directo de técnicas de línea de ensamblaje aplicadas a la construcción de buques de guerra
a una escala que el mundo nunca había visto. Esta disparidad industrial se extendía a cada faceta de la guerra. Los pilotos japoneses notaron que sus propios portaaviones, una vez dañados, a menudo estaban fuera de la guerra durante meses o se perdían para siempre. Los portaaviones estadounidenses, por el contrario, poseían una capacidad casi sobrenatural para recuperarse. Un portaaviones reportado como hundido por pilotos jubilosos era encontrado de nuevo meses después, completamente operativo. Otro, visto ardiendo y escorado después del impacto de un kamikaze, era visto semanas después con la cubierta parchada, lanzando aviones como si nada hubiera pasado. Esta resiliencia era desmoralizadora, dio lugar a la inquietante analogía de que la flota estadounidense era una hidra. Cortabas una cabeza y dos más crecían en su lugar. La expresión más palpable de este dominio industrial estaba en el aire. Los grupos aéreos de los portaaviones japoneses se reducían con cada batalla, y sus altamente entrenados pilotos veteranos se convertían en pérdidas irreemplazables. Los portaaviones estadounidenses, sin embargo, no solo llevaban grupos aéreos más grandes, sino que parecían tener un pozo sin fondo de aviones y pilotos de reemplazo de los cuales extraer. Un piloto podía luchar en una batalla brutal, reclamar múltiples derribos y regresar al mismo sector una semana después para encontrar la fuerza aérea enemiga intacta. Luchamos contra sombras, escribió un aviador abatido en su diario. No importa cuántos destruyamos, aparecen más, como si fueran conjurados por las fábricas al otro lado del océano. Para 1943, el mito de la superioridad individual japonesa estaba siendo aplastado bajo el peso de la producción industrial estadounidense. El coraje y la habilidad del piloto japonés eran innegables, pero estaban siendo sistemáticamente consumidos por una máquina de guerra cuya escala y eficiencia estaban más allá de su imaginación. La larga y desgastante campaña a través del archipiélago de las Islas Salomón sirvió como una demostración implacable de la superioridad material y la adaptación táctica estadounidenses. Para los aviadores japoneses, lugares como Bougainville, Nueva Georgia y Bella la Bella se convirtieron en nombres sinónimos de desgaste y futilidad. Volaban misión tras misión, sus filas se adelgazaban con cada salida. Sin embargo, la presencia de portaaviones estadounidenses permanecía constante y abrumadora. Las cartas y diarios de este periodo están llenos de una desesperación profunda y generalizada. Un piloto comparó atacar a las fuerzas de tareas estadounidenses con intentar cortar el viento con una espada. Otro escribió amargamente que los portaaviones enemigos eran como montañas a la deriva en el mar. Nunca se hunden y nunca se van. La campaña de las Salomón destacó la debilidad fatal de la posición de Japón. Estaba perdiendo su activo más valioso, sus pilotos veteranos, a un ritmo insostenible. Los reemplazos novatos que llegaban de las escuelas de entrenamiento en Japón eran valientes, pero estaban irremediablemente superados por los aviadores navales estadounidenses, que ahora se beneficiaban de aviones superiores como el F-6F Hellcat y una gran experiencia de combate. Los japoneses estaban atrapados en un círculo vicioso. Las pérdidas conducían a pilotos menos experimentados, lo que llevaba a mayores pérdidas. Los estadounidenses, por el contrario, estaban en un círculo virtuoso de mejora en el entrenamiento, la tecnología y las tácticas. Esta brecha cada vez mayor creó una trampa psicológica profunda para los aviadores japoneses. Sabían que su propia fuerza estaba decayendo, mientras que la de su enemigo solo crecía. Las Islas Fantasma se convirtieron en el símbolo máximo de este desequilibrio. Cada plan operativo japonés, cada intento de reforzar una guarnición o interceptar un convoy, era frustrado por la aparición repentina de un grupo de portaaviones. Incluso en raros momentos de éxito táctico, el panorama estratégico permanecía sin cambios. Los estadounidenses simplemente absorbían las pérdidas, aprendían del enfrentamiento y regresaban con una fuerza renovada. El mito de la fragilidad estadounidense estaba ahora completamente muerto, reemplazado por el sombrío reconocimiento de su persistencia implacable de la era industrial. Las Salomón
se convirtieron en un cementerio para las esperanzas japonesas, donde el sueño de la victoria fue enterrado bajo la sombra de los portaaviones que nunca cesaban de aparecer. La batalla de Midway en junio de 1942 fue la demostración más dramática y devastadora del nuevo dominio de los portaaviones estadounidenses. Para los aviadores navales japoneses, no fue simplemente una derrota. Fue un evento catastrófico que quebró el núcleo de su confianza estratégica. Antes de Midway, la fuerza de portaaviones japonesa era el amo indiscutido del Pacífico, el instrumento con el que habían construido su imperio. El plan era atraer a los portaaviones estadounidenses restantes a una trampa y aniquilarlos, asegurando la victoria total. En cambio, la batalla se desarrolló como una tormenta perfecta de inteligencia, coraje y sincronización estadounidenses. En cuestión de minutos, los bombarderos en picado del USS Enterprise y Yorktown transformaron el orgullo de la flota japonesa, los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, en incendios. El shock psicológico para los supervivientes fue absoluto. El mismísimo fundamento de su poder naval había sido borrado en un solo golpe asombroso. Muchos pilotos y comandantes inicialmente se negaron a creer los informes, convencidos de que los estadounidenses debían haber desplegado un número de portaaviones mucho mayor de lo que era posible. Midway reveló que la armada de los European Usins no era un animal herido esperando ser rematado, sino un adversario astuto y letal, capaz de asestar un contragolpe decisivo. La batalla transformó instantáneamente el panorama estratégico. Los japoneses se vieron forzados a la defensiva, y cada misión volada a partir de entonces estuvo ensombrecida por el recuerdo de esa pérdida. La antigua confianza inquebrantable fue reemplazada por un nuevo y cauteloso temor. Los estadounidenses no solo habían igualado su poder de portaaviones, sino que habían demostrado que podían ejercerlo con un efecto devastador. Midway fue el punto de inflexión irreversible, el momento en que los aviadores japoneses comprendieron que la marea de la guerra había girado fundamental e irrevocablemente en su contra. En los años finales de la guerra, la situación para la aviación naval japonesa había descendido a un estado de total desesperación. La una vez orgullosa arma aérea había sido desangrada por años de desgaste. Sus pilotos veteranos estaban casi todos muertos, sus portaaviones en su mayoría hundidos, y sus aviones cada vez más obsoletos. Frente a las implacables y multiplicadas islas fantasma de la flota estadounidense, las tácticas convencionales habían demostrado ser completamente inútiles. De esta desesperación nació la táctica más extrema y trágica de la guerra, el kamikaze. La decisión de emplear ataques suicidas fue un reconocimiento directo, aunque terrible, del dominio de los portaaviones estadounidenses. Los comandantes y pilotos japoneses por igual reconocieron que sus menguantes fuerzas no podían penetrar las defensas en capas de las fuerzas de tareas estadounidenses por medios convencionales. La única manera de asegurar un impacto en los aparentemente invulnerables portaaviones era convertir la propia aeronave en un misil guiado, con el piloto como su sistema de guía integral y sacrificial. Para los jóvenes pilotos reclutados para estas misiones, era un cálculo sombrío. Su muerte era el precio a pagar por una oportunidad, solo una oportunidad, de inutilizar una de las fortalezas flotantes que los había plagado durante tanto tiempo. Las campañas kamikaze de 1944-45, particularmente frente a las Filipinas y en Okinawa, fueron aterradoras para los marineros estadounidenses que las soportaron. Causaron daños significativos y pérdida de vidas. Sin embargo, finalmente no lograron alterar el curso de la guerra. El control de daños y la resiliencia de la ingeniería estadounidenses demostraron ser tan formidables como su poder industrial. Los portaaviones que sufrieron impactos horribles de kamikazes, con cubiertas de vuelo destrozadas e incendios furiosos, a menudo pudieron volver a la acción después de reparaciones rápidas. La última y cruel ironía para los japoneses fue que incluso este sacrificio supremo no pudo detener la marea. Las islas fantasmas seguían llegando. El kamikaze no era un arma de victoria, sino un testimonio del dominio absoluto y total logrado por la flota de portaaviones
estadounidense. Fue la última y trágica admisión de que el coraje y el espíritu japonés no podían prevalecer contra el abrumador poder material e industrial que representaban esos campos de aviación flotantes. En el silencio que siguió al final de la guerra en 1945, los aviadores japoneses supervivientes se quedaron para contemplar el viaje angustioso que habían soportado. Sus reflexiones, capturadas en memorias y entrevistas, regresan consistentemente a la imagen del portaaviones estadounidense como el símbolo definitorio del conflicto. Era más que un buque de guerra, era un agente de cambio revolucionario en la guerra naval. Desde los primeros informes confusos de Islas Fantasma hasta los últimos y desesperados ataques kamikazes contra sus cubiertas de acero, los portaaviones habían sido una presencia constante, aterradora y en última instancia victoriosa. El legado de estas pistas de aterrizaje flotantes se extendió mucho más allá de la derrota de Japón. Habían terminado irrevocablemente la era del acorazado y habían inaugurado la era de la aviación naval y la proyección de poder. Estados Unidos había aprendido a manejar el portaaviones no como una mera herramienta, sino como la pieza central de una estrategia global. Para los pilotos japoneses que habían luchado contra ellos, los portaaviones permanecieron en la memoria como fantasmas de acero, imparables, regenerativos e ilimitados. Su guerra había sido una lección dolorosa de cómo la innovación tecnológica, la capacidad industrial y la adaptación táctica podían combinarse para remodelar el mundo. Se habían enfrentado no solo a una armada, sino a una nación a flote, y al hacerlo, habían sido testigos del amanecer de una nueva era de la guerra, una escrita con fuego en las cubiertas de vuelo de las Islas Fantasma que gobernaron el Pacífico.